Juan Carlos, buenas tardes. Tu micrófono, clic en el microfonito, ahí está. Correcto, ahí estamos. Juan Carlos. Hola Julio, gusto en saludarte. Igual, Juan Carlos, rato sin platicar, pero bueno, aquí estamos. Sí. Juan Carlos, ¿cómo vas viendo lo relacionado este 15 de mayo, Día del Maestro? ¿Qué significa este aumento salarial que se ha anunciado para los profesores? ¿Qué significa también la presencia de la dirigencia del CENTE en esta reunión con el presidente López Obrador? ¿Cómo vas viendo las cosas, Juan Carlos? Pues interesante, Julio, está muy interesante. Yo pienso que apenas se está buscando resarcir pues toda la parte de la precariedad, ¿no? Es decir, este problema de los aumentos salariales de nuestros profesores y nuestras profesoras, pues es un hecho que se viene pues arrastrando, como tú sabes, desde hace décadas. Nada más y nada menos, si nosotros revisamos la parte de la lucha de los profesores y de las profesoras de décadas atrás sobre la cuestión del salario, pues la lucha ha sido desde los años 60. ¿Recuerdas, Julio, las grandes consignas de las movilizaciones de maestros y de maestras en los años 60, 70? Bueno, desde los años 50, ya más bien desde los años 50, con la gran huelga del 58, pues era aumento salarial y democracia sindical, ¿sale? Entonces, lo que tenemos es un rezago en términos de aumentos salariales y que en esta ocasión, pues se trata de resarcir, pero por supuesto que será insuficiente mientras la inflación siga galopante. Ahora, hay otros elementos más allá del aumento salarial que son importantes considerar en la revaloración del magisterio. Y uno de ellos tiene que ver con los derechos de los propios compañeros, compañeras, profesores. Un ámbito en donde hay grandes problemas es, por ejemplo, en que los maestros, las maestras han sido abandonados cuando hay demandas de la sociedad en su contra por situaciones que se presentan en las escuelas. Y entonces el sindicato no mete las manos, las autoridades son abusivas con nuestros colegas, y entonces ahí hay una situación de falta de acompañamiento, de pues darle más protección y estabilidad al empleo del maestro y de la maestra, entre otras cosas. Juan Carlos, y la presencia hoy de este liderazgo del CENTE, del sindicato tradicional, el oficial, y afuera las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué lectura le das a estos dos escenarios, Juan Carlos? Pues en un primer momento hubo pues una mayor, digamos, vía de diálogo, había puentes de diálogo, de concertación. Al inicio de este sexenio, como tú sabes, el presidente López Obrador recibió a la dirigencia disidente, que es de la Coordinadora Nacional, en varias ocasiones al principio de esta administración. Sin embargo, esas mesas, esa vía de comunicación se ha venido interrumpiendo, se ha venido postergando, y esa es hoy en día es una de las demandas de la disidencia magisterial de las secciones sindicales pues más activas. Tú sabes, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, algunas del Estado de México, del Distrito Federal. Pues una de las demandas es que se reabran las mesas de diálogo, las mesas de concertación, escuchar las demandas de los maestros. Hay una lista enorme de demandas. Por ejemplo, una de las cuestiones más sentidas es este organismo que es USICAM, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que trata con la punta del zapato a nuestros colegas,
a nuestras compañeras, compañeros, a veces, mira, cosas tan verdaderamente increíbles como una copia para entregar para un proceso de promoción, una copia que no está entregada y de inmediato sacan a nuestros maestros del proceso o de los concursos. Y esas son, entre otras cosas, ahorita te pongo un ejemplo muy concreto, pero hay muchas situaciones en donde los maestros se sienten verdaderamente violentados en sus derechos. Ujú. Juan Carlos, en el sexenio anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto y con un secretario de Educación como Aurelio Nuño, la lucha y la pelea a estas alturas era contra lo que se decía la mal llamada reforma educativa. El presidente de la República actual, desde su campaña como candidato, pues hizo contactos con los grupos opositores, con la CENTE, los recibió. Hubo incluso quienes se dice que por fuera de la decisión del órgano de la CENTE, pero finalmente miembros de esa disidencia ocuparon incluso candidaturas para cargos de elección popular. Pero la pregunta es, Juan Carlos, ¿se ha avanzado? ¿Se estancó? ¿Solo ha habido menos ruido y menos problema? Pero en el fondo, ¿se ha podido avanzar en una auténtica reforma educativa? Mira, yo creo que hubo, le llamo los los nuevos consensos para que caminara la reforma educativa de la actual administración, se dieron con la oposición política, no se dio con la oposición sindical. Recuerdas que para que pasaran las reformas constitucionales, el artículo tercero en sus reformas, o su reforma al texto constitucional, se tuvo que, digamos, negociar con la oposición para lograr las 2/3 partes de los votos en las cámaras. Entonces, esa fue, digamos, el nuevo consenso, fue dejar pasar a esa reforma, pero no hubo verdaderamente nuevos consensos con las dirigencias sindicales y mucho menos con la base magisterial. Entonces, ahí hay, digamos, unos arreglos de muy arriba en las élites dirigentes, políticas en general, partidos políticos, gobierno federal, gobiernos de los estados, pero no hubo pues un consenso con la base magisterial y ese es uno de los pendientes. Si es que ha habido algunos avances, si es que hemos tenido algunos avances, han sido muy pocos y la mayor parte de las demandas del magisterio pues han sido postergadas porque no hay los canales de diálogo, de comunicación con los representantes de sectores amplios del magisterio. Bien, Juan Carlos, tambores electorales y futuristas mueven las nuevas canciones magisteriales, Juan Carlos. La profesora Elba Ester dice, ya no soy enemiga, no soy adversaria de López Obrador, pero ya basta. Y hoy la presencia de los liderazgos tradicionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los profesores de la CENTE también. En el fondo es la reactivación también de perspectivas futuristas electorales, Juan Carlos. Sí, yo creo que sí, Julio, porque el magisterio históricamente ha jugado siempre un papel muy importante en las coyunturas electorales. Hay casos documentados de gubernaturas que han sido empujadas por negociaciones con el magisterio. Los maestros, las maestras siempre son un activo político antes, durante y después de las jornadas electorales. Eso no es nuevo en nuestro país. Entonces, y más ahora, pensemos en el caso del Estado de México. En el Estado de México se están jugando también pues los preparativos y luego viene la elección el próximo mes y por supuesto que un activo muy importante es el magisterio del Estado de México. Así es que para esta coyuntura de 2023 y para la siguiente de 2024, efectivamente los tambores van a estar activos y con sonidos medianos y altos, mi estimado Julio.
Bueno, Juan Carlos, pues ya cerramos este análisis y este comentario con notas musicales también referentes a la cuestión educativa, sindical y electoral. Juan Carlos, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco que hayas estado hoy con nosotros. Pues una felicitación a las maestras y a los maestros por tu medio, Julio. A pesar de todas estas dificultades, pues el panorama es de lucha, el panorama es de estar informados, de mantenernos permanentemente actualizados, permanentemente preparados. Nuestra labor es una labor muy importante en la sociedad y por lo tanto es también muy importante que luchemos por la revalorización del magisterio, pero eso lo tenemos que hacer también nosotros mismos con nuestro trabajo de la vida cotidiana. Muchas gracias, Julio. Igual, Juan Carlos, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta Muy bien, luego. gracias. Gracias. Hasta luego.